Tiene la palabra en este momento el Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, presidente. El sector primario en Aragón tiene una importancia fundamental para el futuro de nuestra comunidad, para el medio rural y para la población rural. Pero es que no nos equivoquemos, también tiene una vital importancia para el medio urbano, que se sustenta indirectamente en nuestro medio rural. En gran parte del territorio rural aragonés, gracias a la agricultura y a la ganadería, se mantienen los pueblos vivos, las escuelas abiertas, los centros médicos, los centros de día y residencias, en definitiva, todos los servicios básicos que necesitamos en el medio rural, que los necesitamos porque son indispensables para evitar la despoblación. Lo dije el otro día ya en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Sin economía no hay demografía. Y sin demografía nuestros pueblos se mueren. Y esa economía la genera en gran medida el sector primario. Un sector que es, por tanto, donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos para fortalecerlo y darle la relevancia que se merece. Comenzando por dignificar la profesión, pasando por facilitar el acceso de los jóvenes al sector y terminando por conseguir una PAC más justa para todos. La política agraria común nació hace 50 años para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población europea después de las guerras. A lo largo del tiempo, esa PAC se ha ido reformando hasta conformar la actual, cuyos objetivos principales son lograr que los agricultores y ganaderos sean capaces de producir cantidades suficientes de alimentos seguros y de calidad para los consumidores europeos, contribuir plenamente al desarrollo económico de las zonas rurales y cumplir unas normas muy estrictas de seguridad medioambiental y de bienestar animal. Pero nos encontramos con que la última reforma de 2013 no ha corregido las injusticias que se venían arrastrando desde 1992. El resultado, entonces, es que tenemos una PAC injusta en general, pero sobre todo en determinadas zonas que están siendo más desfavorecidas, zonas como la provincia de Teruel y las comarcas de Monegros y de Bajo Cinca. Pero no son solo ellos los agraviados. También quiero hacer una especial mención a los jóvenes, por los inconvenientes que generan los derechos históricos y, por supuesto, a la mujer, que no tiene ningún tratamiento especial en esta PAC. También han sufrido agravios los productores de las zonas desfavorecidas, donde resultan tan indispensables estas ayudas. La Unión Europea marca unos principios que fueron aceptados por el Ministerio y por el Departamento de Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. El segundo de esos principios dice que se garanticen a todas las explotaciones las mismas reglas de juego con independencia de su localización. La última reforma de la PAC permitía a los Estados miembros equiparar esas diferencias y, al pasar la responsabilidad a las comunidades autónomas, entendemos que son las que deberían de haber posibilitado igualar esas diferencias. En Aragón, como ya dijimos en un pleno celebrado en febrero de este mismo año, no ha sido así, sino que siguen manteniéndose esos agravios comparativos. Hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista por el cual presentamos una iniciativa conjunta después de haber llegado a un consenso en la redacción del texto. En ella pedimos que se eliminen los agravios comparativos que sufren los agricultores y los ganaderos de distintas zonas para converger hacia unas mismas ayudas en todo el territorio aragonés, porque eso es lo que avala el segundo principio de la PAC. Esa corrección de los estratos se logra con la modificación de los Reales Decretos 1075 y 1076/2014. Asimismo, solicitamos que se dé traslado del acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La Comisión Europea ya indicó que esa modificación corresponde a los Estados miembros y todavía tenemos tiempo de conseguirlo para lograr corregir esa situación. Miren, a nadie se nos escapa que la PAC es un instrumento esencial, pero tiene que estar bien articulado, porque de lo contrario, como está sucediendo ahora, no llega a cumplir su función de manera equilibrada, justa y eficiente. Nuestro objetivo tiene que ser conseguir una PAC justa que se destine a los verdaderos preceptores. No es de recibo cobrar por lo que uno producía hace unos años o por lo que sembraba hace unos años, ni cobrar por unas ovejas que igual no tienen la nave. Las ayudas tienen que ir destinadas a quienes están trabajando y a quienes están produciendo, a los verdaderos profesionales.
Otro factor clave son las tierras que no se han dedicado nunca a la producción y que no han generado ningún tipo de actividad. A nuestro juicio, no sería disparatado excluirlas de las ayudas. También hay que apuntar que existen determinados tipos de sectores productivos que hasta ahora no han entrado en la PAC y que también sería bueno que estuvieran contemplados. Tampoco podemos ni debemos permitir movimientos especulativos en la PAC. Estos movimientos desacreditan estas ayudas y perjudican directamente a los profesionales del sector. Además, quizás no sería una mala idea establecer un techo máximo de las ayudas para evitar las aportaciones millonarias que no repercuten en el fomento de la actividad y de la productividad, sino que más bien incrementan estos movimientos especulativos que acabo de citar. En este punto sería muy interesante que la PAC tuviera en cuenta la cadena agroalimentaria, que es una vez más la gran olvidada de esta última reforma, ya que no se han tenido en cuenta los problemas de funcionamiento de los mercados, que es un tema muy importante. Por último, decir que debería de existir la máxima coordinación entre comunidades autónomas y el Gobierno central para que no haya pérdidas de fondos, sobre todo en el segundo pilar, en lo que se refiere al desarrollo rural, la política forestal y la creación de empleo, teniendo como aspectos fundamentales de ese segundo pilar la incorporación de jóvenes agricultores, la modernización de las explotaciones agrarias, la mejora de los regadíos, el asesoramiento a los profesionales, la especial atención a las zonas desfavorecidas, la agricultura ecológica y las zonas de la red Natura. Antes de concluir, quiero hacer una mención especial a la relevancia que tiene, ya lo he dicho, la incorporación de jóvenes al sector. Una de las medidas más importantes que cuenta con el 2% del presupuesto de la PAC, pero que no tendrá sentido sin antes resolver el problema del acceso a la tierra que tienen los jóvenes. Mantener el medio rural vivo pasa por generar productos de consumo de garantía, por mejorar las rentas de los agricultores y por el fomento de la incorporación de los jóvenes al sector. Termino con un ejemplo de lo que no queremos que pase en Aragón. Miren, en el año 2012 conocí un pueblo agrícola y ganadero de la Sierra de Ávila, un pueblo que en su día llegó a tener más de 500 habitantes y que ahora tiene 80. Como ven, cualquier pueblo de Aragón podría tener esta situación. Bueno, pues ahí en ese pueblo me encontré con un señor que estaba sentado en un banco, un señor de unos 80 años, y empezamos a tener una conversación. Y en esa conversación le hice una pregunta y le pregunté: ¿y ustedes qué hacen aquí? Bueno, pues a esa pregunta me respondió: esperando a morir. Esperando a morir, me contestó ese señor. Esa es la respuesta que me dio y que me hizo recordar muchos de los pueblos de Aragón y la desesperanza que tenemos por intentar mantenerlos vivos. Esperamos que no sea este el futuro de nuestros pueblos y que sepamos darnos cuenta a tiempo de que ese futuro pasa por la buena gestión de ayudas como la PAC que garanticen un medio rural vivo. Nada